Bueno, ¿se ve ahí el texto? ¿Lo pueden ver? Sí. Ok, bueno. Esto está muy interesante porque, a ver, yo elegí del Salmo 91 los primeros 13 versos porque me parecen los más adecuados en lo que concierne a... Ah, espera, justo llegó la... Bien, justo a tiempo. Entonces, me parecen los más interesantes porque, desde mi punto de vista, el Salmo 91, aunque se utiliza mucho para diferentes cosas, pienso que en realidad se está refiriendo a, a cuestiones que están relacionadas con eventos previos al llamado arrebatamiento, ¿sí? Y por eso por lo que quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Aquí hay mucha repetición de lo mismo de diferentes maneras. Y la razón por la cual a veces una cita, por ejemplo, un capítulo o ciertos versículos seguidos, repiten lo mismo, pero con diferentes palabras, es porque es un reforzamiento y esto es muy importante que se tenga en consideración, porque nos puede estar diciendo claramente que hay que confiar certeramente y fuertemente en este tipo de aseveraciones. ¿Ok? El verso 1, Ah, si yo pongo aquí el texto en hebreo arriba, cómo se pronuncia en azul, un par, o sea, la traducción más básica, o como yo lo podía ver, en violeta. Después la versión griega, a veces la pongo, o alguna de otra variante, si veo que hay alguna palabra que se puede asociar. Y aquí encuentro una palabra muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense que hay que leer de derecha a izquierda, ¿sí? Porque las lenguas semíticas van de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, tanto las frases como las palabras. La primera palabra, si alguno tiene o alguna tiene por ahí lo que es, digamos, la Biblia, puede encontrar que hay una variación muy pequeña, ¿sí? Pero en general, más o menos por ahí va la cosa. Entonces dice, Isher dice quien se sienta o quien mora o quien se establece, ¿sí? Baseter, ¿sí? En el refugio o en lo secreto de Alión, ¿sí? Entonces tiene protección o tiene sombra del autosuficiente que es quien lo va a mantener, ¿vale? Eso en español pues hay que interpretarlo de varias maneras, pero ¿qué es lo que quiere decir en realidad en hebreo? ¿Qué es morar bajo el secreto del Altísimo? Cuando Jesús decía que tú tienes una relación con el más alto, ¿no? Alión, con el Altísimo, dice que es cuando estás en privado, cuando estás en tu lugar secreto. Eso quiere decir que tienes una relación intrínseca, una relación estrecha, ¿sí? Y esta relación no es desde el punto de vista religioso, sino es el hábito. O sea, cuando una persona tiene un hábito de meditación, un hábito, digamos, de comunicación interna, cuando tiene un estado contemplativo se vuelve muy intuitivo en lo que respecta a la comunicación con el ámbito espiritual, lo que se le puede llamar en el ámbito de la religión el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene un hábito de esa manera, empieza a tener cierta sensibilidad intuitiva. Esto es a lo que se refiere en lo secreto, es decir, tienes una relación privada, no como cuando dicen, voy a la iglesia para escuchar la palabra del Señor, estar en la presencia del Señor. En realidad, entre tantas personas se hace muy complicado que puedas tener este ámbito secreto o privado. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo aquí para empezar es la introducción al resto de tema, que es una de las cosas más importantes que me gusta hablar sobre la gran tribulación. Que el hecho de que sean cosas difíciles que van a ocurrir no significa que las personas que tienen esta disciplina o este hábito de estar en lo secreto con su instinto espiritual no vayan a ser informadas o dirigidas de forma sobrenatural. Por eso me parece fundamental que el capítulo empiece directamente con esto. Y para reforzar dice, Batzel, va, igual que como ven en la otra palabra, Baseter, va quiere decir en, Batzel, Zel quiere decir sombra o protección. Y esto tiene más significados un poco más amplios, porque ahí viene la palabra Tselem, que es imagen o semejanza o perteneciente al mismo ADN.
y también, ¿cómo se dice? Tselmah, que es a costilla. O sea, mm, aunque uno lea aquí que dice sombra o protección, en lo que realmente quiere decir es que estás muy, o sea, está reforzando lo anterior. Quiere decir que estás muy pegado con una disciplina trascendente, que tienes un estilo de vida que no está conectado con las distracciones sociales, sino que pasas mucho tiempo en tu interior, pasas mucho tiempo interiorizando, en silencio, en meditación, en conversación, ¿sí? Con Jesús, como se le quiera decir. Entonces, la primera frase está siendo reforzada con la segunda, porque si lo ves, vuelve a decir lo mismo. Te sientas en el refugio secreto del Altísimo y vuelve a decirlo pero de otra manera. Estás mantenido en la sombra del autosuficiente, o sea, el Shaddai, aunque lo traducen todopoderoso, Shaddai que significa más como una cuestión que engloba todo lo que no es materia. O sea, cuando tú tienes tu mente en un estado que no pertenece a la proyección del engaño. O sea, básicamente un estado medio budista, ¿no? Pero no del todo el tiempo. Me refiero que es parte de tu hábito. Entonces eso activa la intuición, activa tu parte, digamos, cognitiva o como se le suele llamar espiritual, ¿sí? Y aquí termina con una palabra muy interesante que es itlonan. Itlonan quiere decir ser mantenido. ¿Qué quiere decir ser mantenido? Quiere decir que esa persona o de quien está hablando es quien te va a estar guiando y va a estar protegiendo y guiando todo eh, tu alrededor, tu vida y tus circunstancias. ¿Ok? Esto es muy, muy importante considerarlo. ¿Ok? La segunda, el versículo 2, dice, Omar le Yahweh, ¿sí? Diré a Yahweh o diré al Señor, Mahasi, Mahasei, eres mi refugio, ¿sí? Pero ¿por qué refugio? O sea, hay que comprender que estas cosas no las está diciendo en un sentido filosófico para que suene bonito. No funciona de esa manera. Estas son palabras que tienen un significado muy profundo que tienen que ver con nuestro subconsciente, con una información que nos quieren transmitir. ¿Qué es el refugio? El shelter, como se dice en inglés. Es el sitio donde tú estás protegido. ¿Protegido de qué? No es de cualquier cosa, es del contexto del que nos está hablando todo el Salmo 91. También está diciendo fortaleza mía, ¿sí? Ve Metsudati, ¿sí? Metsuda es una especie de sitio fortificado, fuerte, donde no, nada te agrede, nada te afecta. Y vuelve y dice, Elohei, o sea, mi fuerte o mi Dios o mi poderoso. Ebtah bo, sí. En ti confiar, en ti confiaré. Aquí vuelve a hacer, y lo van a ver una y otra vez en el capítulo, va a repetir una y otra vez lo mismo, pero con diferentes palabras. Lo que nos está queriendo decir una y otra vez es, mantén una conexión interna, ¿sí? Con el ámbito luminoso, con el ámbito espiritual, como se le quiera llamar, y además tienes una conexión intuitiva, te están guiando, vas a sentir que te hablan a través de ciertos sueños, te ponen a ciertas personas, te generan ciertas circunstancias y te van empujando hacia la derecha cuando tienes que estar a la derecha, hacia la izquierda cuando tienes que estar a la izquierda, y eso se acopla con el versículo siguiente. Porque si lo vemos también más adelante, dice, caerán a tu lado 1000 y a tu lado 10,000. Vamos a mirar el contexto. El verso 3 nos dice, Kihu itzilach, dice, Ki es por qué, él me librará o me salvará de la trampa, mi paj, ¿ok? Y la palabra aquí de trampa es muy interesante porque nos está queriendo decir que hay algo que está ocurriendo o que va a ocurrir, de lo cual nos va a librar. Y esto no es una cosa que uno diga, la voy a aplicar para casos en los que a mí me conviene, casos en los que a mí me interesa. No, esto está hablando de un episodio histórico concreto, específico. Y dice, Yakush. Yakush es una palabra que no encontré en español. Lo más parecido es, por ejemplo, un cazador de aves o un atrapador de aves. Es una persona que se encarga de atrapar y meter en una jaula. ¿Sí? O sea, te captura y te encierra. Esta palabra es muy importante porque utilizaron la palabra Yakush. Y dice, mi deber. La palabra mi es del. ¿Sí? Deber puede ser, tiene varias acepciones, desde cosa. La, deber tiene un significado positivo y un significado negativo y un significado neutro. El significado neutro es cosa, o sea,
un objeto, lo que sea. La palabra positiva es dabar, palabra, como lo ven que coincide con el griego logos, ¿ok? Le pueden leer logo o logoi. Y después tiene un significado negativo, que puede ser desde espina a pestilencia. Las acepciones de estas palabras son muy amplias y nos permiten poder entrar aquí en un entramado enorme de significados globales de lo que significa lo que nos está hablando. Por ejemplo, si nos vamos a la última palabra, ¿sí? Hawot, ¿sí? O Havot, también tiene dos significados, uno positivo y uno negativo. El negativo puede ser desde ruina a destrucción. Entonces, aquí hay un ejemplo o sea, vamos a mirarlo en el sentido contextual. Nos está diciendo, según lo anterior, que las personas que vayan a tener una comunicación o una conexión intuitiva con lo trascendente, con lo, digamos, espiritual o el Espíritu Santo, van a ser protegidos y guiados de una tal, entre comillas, trampa que algo o alguien va a querer desarrollar para capturar a las personas, porque no está diciendo, o sea, puede hablarse desde la persona en sí o de un intento de hacerlo a nivel global. Y eso va a tener mucho que ver con una intencionalidad de pinchar a las personas con una especie de estaca, una espina, o sea, algo que le quieren pinchar a las personas que tiene una especie de pestilencia. La palabra pestilencia puede ser, en el sentido de los diferentes usos de la palabra deber, puede ser desde una especie de plaga, una epidemia o algo demoníaco que quiere atacar a la persona. Y lo anexa a la palabra siguiente, ha o vat, o vot, que es algo que destruye, algo que es una ruina o algo que es nocivo o peligroso. ¿Cuál es mi interpretación? Que va a haber un evento, sí, previo al arrebatamiento que tiene que ver con esto, que tiene que ver con un intento de atrapar o de capturar o de acosar, sí, a las personas, y los que estén conectados, sí, intuitivamente, o digámoslo en palabras religiosas, con el Espíritu Santo, van a ser guiados en su proceso, en ese tiempo, para que no sean capturados o, en el mejor de los casos, digamos, cercados o presionados o angustiados por el sistema a través de ciertos intereses que vayan a querer tener de agredir la integridad biológica y física de las personas. ¿Ok? Esto ya lo hemos hablado otras veces, pero me parece muy interesante cómo aquí lo está evocando en lengua hebrea. Ahora, en el verso, si necesitan hacer cualquier interrupción, libremente me lo pueden decir. Déjenme mirar si me han comentado alguna cosa rápidamente. No, ok. Vale. Si quieren preguntar alguna cosa, si no, yo sigo. No, por acá, vale, por nosotros, bien. Listo, porque no sé si me sale aquí el texto, no veo texto, no, texto no me sale, solo oigo. Vale. El verso 4 nos dice, va abratei puede ser desde, por ejemplo, un piñón, no sé si alguno de ustedes conoce una especie de el piñón que es parecido a la glándula pineal, pero en versión más grande, ¿sí? Que es como un piñón que tienen los pinos, ¿sí? Una piñita, pero eso no se come. O también, o también puede ser un sinónimo de ala, sinónimo, ¿sí? Porque la palabra ala es canaf, la van a ver, está justo en el medio de la frase, canafei. Se utiliza como sinónimo. Ahora, ¿por qué la palabra piñón? La palabra piñón se puede también ajustar, porque te está diciendo es algo que te va a proteger y te va a cerrar como un caparazón, como algo que te hace impenetrable. Perdón, sí, que se hace impenetrable. Perdón. Luego hay dos palabras que van juntas, que es yaseaj, leja. Leja es a ti. Yaseaj es cubrir. Entonces, quiere decir te cubrirá. O sea, te va a cubrir y te va a proteger como un ave que cubre con las alas, de manera que no te puede agredir nada, o te encapsula como si fuese un piñón. En otras palabras, no te tienes que proteger por tu perímetro porque vas a estar protegido. Fíjense, todo el capítulo nos está hablando verso tras verso de lo mismo con diferentes palabras para crear esta impronta psicológica que te hace darte cuenta que independientemente de las cosas que puedas ver, si estás conectado, no vas a verte afectado por eso. Dice a la siguiente frase para que vean la conexión que continúa, ¿no? Dice, Batahat
Kanifiv. Tahat es al final o las puntas, ¿no? Kanaf es ala, Kanafiv es el término plural. Entonces, Kanafiv, perdón, Kanafiv quiere decir le pertenece a, entonces son sus alas. Entonces te va a proteger con sus alas y dice Tehesh. Entonces quiere decir que haya, Tehesh es encontrar un sitio donde te puedes refugiar. ¿Sí? Entonces, nos está dando a entender que independientemente de las circunstancias, aparte de que va a haber una situación de protección, también lo van a mover a uno a un lugar donde va a estar tranquilamente refugiado y todo el perímetro va a estar protegido de una forma X. No está diciendo si es física, si es sobrenatural. Lo que está tratando de meter en la cabeza a uno es que uno tiene que estar tranquilo. Luego utiliza la palabra tzina, que es escudo. Luego la palabra sogej, que es muro. ¿Sí? Sogeja quiere decir su muro, o sea, que es un muro que viene de parte de él. Y anexa, dice tenef besagaja, o sea, escudo y muro, dice, perdón, emto, de la palabra emet, que es verdad. ¿Qué tiene esto que ver aquí? La verdad es el contexto del conocimiento. La verdad de todas las cosas es lo que hace que uno llegue al resultado de cierta cosa. Llegar al resultado o al final o a ese punto del que estamos hablando es consecuencia de que uno adquiere conocimiento sobre las cosas como son. ¿Cuál es la verdad en este caso sobre lo que está ocurriendo? Que va a haber un proceso difícil de circunstancias donde el que no está conectado va a estar atemorizado, va a estar dentro de una situación de tribulación y no va a tener esperanza porque no sabe lo que viene. Sin embargo, quien conoce la verdad de la esperanza de lo que viene y de lo que está ocurriendo, va a estar en paz porque eso va a ser a nivel subconsciente su escudo y su muro porque no le va a afectar. Y después están las circunstancias en general. Por eso en griego dice abajo oplo, arma, y dice también kiklosei, circunda. O sea, aunque en espada, perdón, en hebreo está hablando de un escudo y de un muro, en griego está hablando de un arma que circunda, o sea, que alrededor de uno hay un arma que le está protegiendo. Y también utiliza, en vez de utilizar refugio, utiliza la palabra el pieis, que es esperanza. ¿Sí? Ojo, otra palabra también interesante. Lo que tradujeron los eruditos a la Septuaginta como refugio, no es solamente el lugar en sí, sino primeramente el concepto de la esperanza de que no va a ser durante mucho tiempo eso y de que eso va a tener salida y no hay que tener miedo independientemente de las cosas que puedas ver. ¿Sí? Abajo dejé la frase de la Vulgata, de la latina, si la quieren leer. Bien, ahora ya lo voy a dejar sin tantos colores, especialmente porque no me dio tiempo de trabajar con todos los versículos y ponerlos todos con detallitos. Bien, en el verso 5 utiliza varias palabras. La primera palabra que pueden ver de derecha a izquierda, que ven con una rayita, o sea que está conectado, es lo teraj, quiere decir no temas, o sea, no tienes que tener miedo. ¿Sí? Abajo pueden ver la versión de la Reina Valera de 1960, que dice, no temerás el terror nocturno ni la saeta que huele de día. Bien, esta traducción no tiene nada que ver con el hebreo, pero no importa, siempre y cuando uno entienda lo que hay detrás, porque esas palabras, si las entiendes correctamente, su trasfondo, igual vas a entender de qué va la cosa, ¿no? Entonces dice, no vas a temer el mip, a ver, el mipahad. ¿Qué es el mipahad? Es una especie de, es una circunstancia o algo que te va a dar terror, o bueno, que va a dar terror o va a hacer que las personas tiemblen del miedo. Algo está ocurriendo. Usualmente este tipo de palabras no se utilizan salvo para cosas relacionadas con apariciones demoníacas. ¿Sí? Eso por lo regular en lo que era el folclore antiguo, ese tipo de palabras se utilizaban para cuando alguien tenía miedo a la oscuridad o miedo a los espectros o miedo a los poltergeists o los fantasmas, cosas así, o apariciones. Utilizaban este tipo de palabras del miedo, de algo que aterroriza a las personas en medio de la oscuridad. Sin embargo, le dice a la persona que está conectada, no vas a temer. No te está diciendo, no temas. Te está diciendo que no vas a temer. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo antes. La verdad. Vas a conocer la verdad, tanto de lo que está ocurriendo, como de la esperanza de que eso va a terminar y no te va a afectar, como del hecho de que estás protegido. ¿Ok? Y dicen,
utiliza también otra palabra, después dice la palabra Laila, que es la noche, pero Laila también tiene un significado oculto, que son las fuerzas de la oscuridad. Ahí viene el nombre Lilith, si alguna vez lo escucharon. Después está la palabra Mehetz. A ver, Mehetz, sí, Mehetz. Mehetz se traduce como flecha, pero a nivel cultural, en la antigua, ¿cómo se dice? El folclore hebreo, en la etimología hebrea, se relacionaba culturalmente, ¿cómo se podría decir la palabra? Es como cuando tenemos una palabra que sabemos que aunque una cosa es lo que se entiende en el diccionario, culturalmente para nosotros tiene un significado diferente. Bueno, en este caso, Mehetz se refiere a un espíritu oscuro, como se podría llamar a un demonio, aunque ahí dice flecha. Pero todo esto tiene una razón, no va a dar tiempo de que lo pueda explicar todo. Después dice, a ver, sí, o sea, que vuela. Las flechas, no sé si vuelan porque no sacuden las alas. Entonces esto habría que analizarlo de forma diferente. Después dice Yomam. Yomam se refiere al día o el tiempo del día. Bueno, esta traducción no encaja, no, o sea, no es correcta respecto a lo que quiere decir. En lo que en realidad nos dice es que no tendrás temor, ¿sí? A algo o ese algo que va a aterrorizar en la noche, que será una especie de demonio que dice que volará, no, sino que permanece o existe o está relacionado con lo que se llama la región de Aera. Vamos a traducirlo en palabras entendibles. Va a haber apariciones de poltergeist en la sociedad. Van a haber espíritus manifestados y la gente los va a ver y eso los va a aterrorizar. Sin embargo, las personas, como digo, que están conectadas, no van a tener miedo en lo absoluto y van a estar totalmente tranquilos porque saben que todo eso será para aquellos que permitieron que esas circunstancias se diesen. Okay, eso lo vas a decir, lo vamos a ver en el siguiente versículo. Okay. Y mire que lo repite una y otra vez, no vas a tener miedo, vas a estar confiado, o sea, va a ser una claridad tan grande que independientemente de las circunstancias que ocurran, las personas que están en lo que tienen que estar, es como si estuviesen escuchando sobre una película, no tiene nada que ver con ellos. ¿Okay? Bien, el verso 6, miren que vuelve a hablar de lo mismo. Dice, mi deber, otra vez la palabra deber, vuelve a hablar del asunto de esa supuesta peste o de esa supuesta cosa que también a nivel coloquial o cultural se entendía como una especie de ser oscuro que traía el mal a donde quiera que aparecía. Entonces siempre se asoció la enfermedad con los demonios. Después utiliza la palabra opel, ¿vale? Opel quiere decir la profunda oscuridad, una oscuridad muy, muy penetrante. Gealah, Gealah, a ver, Gealah, sí, que va, sí, Gealah, Miketev, Ketev, sí, a ver, no hay ninguna oscuridad que anda, sí, a ver, sí, a ver, voy a armar, perdón, voy a armar otra la palabra, dice, de la plaga que anda en la oscuridad, eso es lo que quiere decir, ¿ok? Una plaga que anda en la oscuridad o un ser oscuro que anda en la oscuridad, valga la redundancia. Mikete, ¿sí? De la plaga o lo que está afectando a la gente, y Ashud, ¿sí? Que devasta, Sa'arim, el mediodía. Es lo mismo que lo anterior, pero con palabras distintas. Es exactamente lo mismo. Habla una especie de cosa que está en la oscuridad. La versión latina, sí, dice negocio. A ver, negotio, si lo pueden ver. Asagita volante indiea negotio perambulate in tenebris ab incurso et a demonio meridiano. ¿Lo ven? Aquí dice demonio. En hebreo no te dice demonio, pero ahí te dice demonio. Y en griego, que lo pueden ver arriba a la derecha, la siguiente palabra dice daimonio. ¿Ok? ¿Lo ven? Como ahí va dejando claro el hecho de que nos está hablando es de una especie de situación de ataque de demonios a nivel social. No obstante, los elegidos, ¿qué? Están tranquilos. Voy con la siguiente frase, ¿ok? A ver si nos da tiempo de terminarlo. Y aquí está el asunto que más me gusta de la frase. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Dice, y fal, o sea, van a caer, o sea, van a verse afectados por esto. Caer también se suele decir que mueren. Caer también tiene que ver con el concepto de, de fallar, de equivocarse, ¿ok? De ibtadah, sí, de ibtadah, ok. A tu lado. Elef, 1000, Begabaja, y a tu lado otro, mi melech, a la fei, lo, sí, y a tu lado 10.000, Abel alajá, lo llega, pero a ti no va a llegar. Ojo, cuando dice no llegar, es importantísimo entender que ni siquiera está diciendo que no te toque, sino que ni siquiera se te acerca. Ahora, hay que encontrar que aquí hay una tremenda relación entre el aspecto de una plaga de demonios y el aspecto de una epidemia. Los dos van a estar estrechamente relacionados por lo que nos está tratando de decir aquí el profeta David, porque aparte de rey era profeta. Y el hecho es que algo ocurre a tal grado que las personas que están conectadas ni siquiera se ven que eso les afecta porque es que ni siquiera se acerca a ellos, ni siquiera se les aproxima. ¿Por, ¿Por qué? Esto es muy, muy bueno que uno lo vaya conociendo, lo vaya entendiendo. Que no es algo que va a ocurrir ahora mismo, ok. Pero de todas maneras es bueno conocerlo para tener en consideración de qué nos está hablando este versículo. Porque es un evento que ocurre justo, va a tener lugar justo antes del arrebatamiento. Aquí dice rek ba'ainim, o sea, lo verás. O sea, simplemente dice rek es vacío. Lo que quiere dar a entender es únicamente. Ba'inanim, solamente tus ojos lo vas a ver. O sea, solamente con los ojos, nada más. Lo verás desde lejos. Eso lo que va a entender es, te vas a enterar de que ocurre, vas a verlo, vas a ver qué está sucediendo, lo vas a experimentar, vas a estar ahí. Sin embargo, lo vas a ver solamente a la distancia, no vas a acercarse a ti. Y dice, Kabait. A ver, Kabait. A ver, Kabait, aquí nos está hablando de... retribución. Kabait es de la palabra retribución. Y esto es lo que nos explica lo que estaba ocurriendo. Veshalabet, Veshilevet, aquí, ok. Nos está diciendo que vamos a ver la retribución que va a venir sobre las personas que están conectadas con ese tipo de cuestiones oscuras. En otras palabras, todos aquellos que no estén vibrando en el espíritu de verdad y el espíritu de luz van a ser afectados con este tipo de cosas. Y lo vas a ver. Y te vas a dar cuenta, y es lo que está tratando de decir, de que eso va a ser la retribución a lo que todos ellos han atraído. Sin embargo, no se va a acercar a quienes están en lo que tienen que estar. Bien. Ahora, el verso 9 nos dice que la razón que se conecta no solo con la comunicación, ¿sí? Voy a quitar aquí esta ventana que me salió. No solo tiene que ver con la comunicación y con el estado de vibración de las zonas, sino que, digamos que te has afiliado con la conciencia de seres de luz que van a estar trabajando en el planeta Tierra en ese momento. Y no solo me refiero a seres humanos, me estoy refiriendo a entidades que no son de esta dimensión, que van a descender o se van a manifestar para proteger y guiar a las personas durante ese periodo de tiempo. Dice, Kiata, porque tú, Yahweh Mihasei, porque tú has puesto a Yahweh, vuelve y dice lo mismo, como tu templo, como tu lugar, como tu habitáculo. Y como tu esperanza, ¿vale? Más o menos lo mismo que dice abajo. ¿Qué quiere decir? Que no vas a verte afectado porque tú estás confiando en quien tienes que confiar y porque tú has sentado las bases de lo que tú eres y de tu estado espiritual con base en todo este contexto de estado trascendente. Entonces a ti no te va a afectar y vas a estar en esas condiciones debido a eso. Y vuelve y dice lo mismo. Lo tané, ¿sí? Ok, no te va, más o menos lo mismo que dice aquí. Nada de esto te va a afectar, nada de esto te va a tocar, solamente le vendrá a los inicuos. Y dice, no caerás en el mal y la plaga no se acercará a tu tienda, o sea, a donde tú vives, a tu morada. ¿Por qué no dice a tu casa? Ojo, porque está dando por sentado que tú estás en un sitio ubicado de forma temporal. Posiblemente hayas tenido que alejarte de tu casa, de las ciudades, estés en un sitio alejado. ¿Ok? Entonces, en ese sitio donde estés, donde tú te estés ubicando, nada que tiene que ver con todo ese mal va a afectarte. ¿Ok? Vuelve y dice lo mismo una y otra vez.
Y ahora te explica por qué no te tienes que preocupar y por qué nada de eso se va a acercar a ti. Dice, Kimalahiv, porque a sus mensajeros, a sus ángeles, Itzuá Leja, va a enviar, va a mandar que estén cerca de ti, a tu lado. Le para protegerte, para custodiarte, para guardarte. Ve en todo, vale, en todos tus caminos. Cuando se utiliza la palabra caminos, tiene un significado coloquial que es en las decisiones que tomes y hacia dónde te quieras dirigir. Cualquier decisión que tomes, ellos te van a poner en el corazón, en tu mente, lo que tengas que hacer. Pero también es en un sentido literal. Cualquier rumbo que estés tomando o donde, como muevas tu campamento de un lugar al otro, va a ser bajo asesoramiento espiritual, bajo un aspecto intuitivo, va a haber una conexión muy fuerte del ámbito de la precognición y también pues de cómo te van a hablar a través de los sueños. Y ya concluyendo, el último, a ver, 12, eran 13, falta uno. Dice, en las manos te llevará para que tú, ok. Y aquí ya nos habla del arrebatamiento, desde mi punto de vista, ok, desde mi punto de vista. Dice, kafim, ¿sí? Al kafim, o sea, sobre la palma de las manos, kafei son las palmas de las manos, y shauneja, ¿sí? Te va a cargar, pentagaf, para que tu pie no va a even, vale, para que tus pies no se golpeen contra las piedras. Ahora, uno podría pensar, ¿cómo que mis pies se tropiezan contra las piedras? Claro, está, desde mi punto de vista, está hablando de un terremoto y está hablando del hecho de que van a agarrar, al decir que te va a agarrar, ¿sí? Y te va a levantar, significa que te va a separar del suelo. Y en el siguiente verso, voy a ver si lo tengo aquí, a ver, un segundo, voy a mirar directamente de aquí, un momento, porque ya con esto concluye, voy a ampliar un poquito la imagen, a ver, ahí está. Y concluye diciendo esto, sobre el león y las pit pisarás, hollarás al león y al, bueno, la traducción varía según el caso que sea, ¿no? Pero primero dice que te evita que te golpees contra el suelo y dice que pasas por encima de estos tales animales. Pero, ¿qué significa pasar por encima de esos animales? Bien, dice al shahal, depende, porque la palabra shahal, las otras versiones lo traducen distinto. Arriba el griego dice aspidá, un aspid, y lo vemos también en la Vulgata, dice aspiden. Aspiden se refiere a una serpiente, una víbora, usualmente puede ser una cobra o alguna especie de serpiente peligrosa. ¿A qué se refiere con la serpiente? Estamos hablando de la bestia, del dragón que va a descender a la tierra, del sistema satánico y todas estas cosas. Pasas por encima de ellos. Y dice basiliscos, dice en griego. En hebreo dice pete. A ver, peten, sí, ok. Sobre la spid, que cambia la versión. Y lo vemos en la Vulgata, vuelve a decir basiliscum. Basiliscum era una especie de dragón. Volvemos a lo mismo. La Biblia nos ha hablado muchas veces de la bestia y nos está hablando muchas veces del dragón que cae a la tierra y después cae fuego del cielo, justo después de que el arrebatamiento haya tenido lugar. Entonces aquí nos está diciendo claramente que las personas las van a separar del suelo, a estas personas elegidas, y van a pasar por encima de ellos y dice, o sea, que los vamos a pisar, como si los aplastas, pasas por encima de ellos, te burlas de ellos, o sea, trasciendes por encima de ellos y escapas. Y lo refuerza al decir, ¿ves? O sea, como que vas a perforar Kafir, Kafir es un león jovencito, ve Tanin, el dragón. Ahora, ¿quién es el Kafir en este caso? Desde mi punto de vista es el anticristo. Y vuelve y lo dice al principio, Shahal, que es, Shahal no es león, león es Arié. Shahal es un tipo, pues una